Vamos a la palabra de nuestro Señor en la noche de hoy. Les pido por favor que abran sus Biblias, el capítulo número 3 de Gálatas capítulo número 3, versículo número 11. Dice la palabra del Señor, a manera de aclaración tajante y puntual, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, espero que lo vean, es evidente de que la ley no es fe y que por la ley nadie puede presentarse delante de Dios a decirle: Señor, estoy libre de culpa. Mira la ley, Señor, yo la he cumplido, yo la he obedecido, declárame sin culpa. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, es evidente, es una manera de habla griega, y que por la ley nadie se justifica para con Dios, dice, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá no por su obediencia a la ley de Dios, sino por ejercitar la fe que Dios mismo le da. ¿Cuál es el trasfondo? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Las iglesias en la región de Gálatas habían sido expuestas a la predicación de la ley de Dios. Los gálatas tenían muy en claro las demandas de la ley, la naturaleza no justificante de la ley, y tenían muy en claro el poder que la ley de Dios ejercía sobre malos y buenos, justos e injustos, impíos y cristianos. Muy en claro tenían ese aspecto. Y estoy casi convencido, porque es la enseñanza en la Escritura, que después de que la ley fue proclamada, ¿qué fue lo que se hizo? Se apuntó hacia Cristo. Se predicó el Evangelio. Oh, pero qué buena herramienta es la ley del Señor. Qué buena herramienta es mostrar cuán incapaces somos de agradar al Señor por medio de la obediencia perfecta. Qué buena herramienta. ¿Acaso el Señor no nos dice que esa ley es aquel tutor que nos enseña nuestro pecado y que nos muestra que la única opción que tiene toda persona es mirar a Cristo con los ojos de la fe? Oh, claro, de seguro que ellos habían entendido eso. Así que después de la ley se proclamó el Evangelio. Y si bien entendieron las demandas, la naturaleza y el poder de la ley, hombre, claro que también comprendieron las promesas del Evangelio. Esa promesa de perdón de pecados por medio de la fe en Cristo. Esa promesa de paz donde antes había enemistad. Esa promesa de gozo donde antes había miseria causada por el pecado. Esa promesa de vida eterna a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces los gálatas fueron expuestos a una clara proclamación del Evangelio. Oye, mire el versículo número 1. Ante cuyos ojos Jesucristo, la esencia del Evangelio, fue presentado de manera clara. Y el punto es, muchos en las iglesias de Galacia comprendieron. La pregunta es, ¿qué fue lo que comprendieron? Queridos amigos, comprendieron su inhabilidad para cumplir la ley a cabalidad. Lo comprendieron. Porque antes de que puedas abrazar las promesas del Evangelio, debes comprender que no hay manera posible, no hay obra que puedas hacer o pecado que dejes de hacer para agradar a Dios en tus méritos, en tus fuerzas. Eso quedó claro. También comprendieron, además de su inhabilidad para cumplir la ley a la perfección, comprendieron que su justicia no la ganaban ellos por medio de la ley, sino que Dios otorgaba la fe para que ellos por medio de la fe sean justificados. ¿Cuál es el punto? La ley no justifica. Uy, pastor, claro que la ley no justifica. El que justifica es Dios por medio de la fe que Él mismo nos da. De otra manera,
La fe muchos la podrían tener como una obra. Oh, no, la salvación es de Dios. Somos justificados por medio, a través de, gracias a la fe. Y dice la Escritura, y la fe. ¿De dónde la sacas tú? ¿La compras? ¿La comercias? ¿Te la regalan? La fe es un don de Dios. Oh, Gálatas insensatos, a vosotros se os proclamó el Evangelio, y vosotros abrazasteis el Evangelio, y te aferrasteis a esas promesas, y ahora se van a devolver a la ley. Entonces, ese más o menos es el trasfondo, y eso fue lo desastroso que sucedió en la región de Galacias. Estos Gálatas, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os encantó? Y la idea es de aquel encantamiento que nosotros vemos, el encantamiento de las serpientes, el entontamiento de algo. Esa es la idea. ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los engañó? Dice la Escritura, para no continuar obedeciendo el Evangelio. ¿Quién los engañó para desviarlos de la palabra de verdad? Oh, pero estos falsos maestros, estos judaizantes decían, además de que crean en Cristo, ninguno de los judaizantes estaba diciendo, no cree en Cristo, no crea en Cristo, ese no es el Mesías. Oh, no. Lo peligroso de esta falsa enseñanza que se había inmiscuido en la iglesia de Gálatas era que le estaban diciendo a los Gálatas, oye, ¿crees que Cristo es el Mesías? Bueno, eso está bien, pero tienes que cumplir con la ley de Dios. Entonces, esta herejía, como se había camuflado de fe, como se había camuflado en algo que era conocido, como lo es Cristo para los Gálatas, comenzó a tomar arraigo en la iglesia. Y ese es el punto. Entonces, Pablo se preocupa de gran manera. ¿Por qué? Bueno, por dos razones fundamentalmente. Primero, porque es imposible ganar el favor de Dios por algo que hacemos o que dejamos de hacer. Y segundo, porque la fe en Cristo y la obediencia a la ley para justicia no pueden coexistir juntas en una misma persona. Para ponerlo de manera coloquial, si tú eres una persona que cree que eres justificado delante de Dios gracias a la fe que Dios te ha dado y que tú has depositado en Cristo, pero también crees que tus buenas obras acumulan puntos o Dios las ve con buenos ojos justificadores, bueno, te digo, esos dos sistemas legales son mutuamente excluyentes en una persona. O bien intenta obedecer la ley, o bien pon tu confianza en Cristo. Pero la obediencia a la ley y la fe en Cristo son mutuamente excluyentes. Bueno, y la herejía que se estaba infiltrando en la iglesia en la región de Galacia era esa. Oh, bueno, ustedes creen en Cristo, bien por esa. Pero también tienen que hacer la ley, tienen que cumplir la ley, tienen que circuncidarse. Ese fue el punto. O bien una persona obedece el Evangelio, o bien una persona intenta obedecer la ley. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fuisteis vosotros regenerados? ¿Por la gracia del Señor o por vuestras obras? ¿Cómo llegaste a esa común unión en Cristo cuando ejercitaste la fe? ¿Por la gracia del Señor o por tus obras? Esa es la pregunta retórica que Pablo les hace a los Gálatas en el capítulo 2. Así que es de suma importancia que tanto usted como yo tengamos muy en claro qué es la ley y qué puede esperar usted de ella si es que decide intentar cumplir la ley para justificación. Y si bien esta es una iglesia que ha dejado ese punto en claro a través de esos 4 años, nunca sobra recordarnos que no es por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo, solo Cristo, significa de que solamente en Él hay salvación y gracias a lo que Él hizo hay salvación y no a lo que nosotros hacemos. Así que también dejemos en claro
que si creemos que yo soy salvo o he sido salvo porque yo tuve la fe en Cristo, bueno, nuestra teología es un poco deficiente, o quizás no hemos sido convertidos en el sentido en que le adjudicamos a la fe una autoría humana, y no está en el muerto producir la fe, está en Dios concederla. ¿Ven el punto? Somos declarados, aquel quien ha confiado en Cristo es declarado como inocente, como libre de culpa, gracias a la fe que esta persona libremente ha ejercitado, fe dada por Cristo. Bueno, por Dios Padre, para que crea en Cristo. Así que, queridos amigos, es claro pues que el creyente es justificado por la fe y no por la ley. Así que hazte esta pregunta: ¿qué es la ley y qué puedes esperar de ella? Y este sermón va a ser bastante rápido. Lo vamos a dividir en varias partes para que quede fácilmente grabado en sus corazones. ¿Qué puedes esperar tú de la ley? Bueno, primero, la ley demanda, la ley maldice, la ley no justifica. Cuarto, la ley es buena. Quinto, la ley no te ofrece escapatoria. Y vamos a girar en torno a estos versículos. Repito, la ley demanda, la ley maldice, la ley no justifica, pero para quien diga la ley es mala, no, la Escritura dice la ley es buena. Y, últimamente, la ley no ofrece escapatoria. Así que consideremos el primer punto, versículo número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Escuchen esto: la ley demanda, la ley no le ruega a usted, la ley no le sugiere a usted, la ley ordena. Entonces, fíjese que el punto es que la palabra nos dice: a todo aquel que no permaneciere. ¿Qué significa esto? Que la ley demanda cumplimiento continuo. Fíjense la palabra. No, la ley no está diciendo: oye, inténtala cumplir por un tiempo y luego si te aburres, entonces haz otra cosa. No, hay maldición para todo aquel que no permanezca de continuo en la ley. La ley demanda cumplimiento continuo. Así que si tú eres uno de aquellos que no ha puesto su confianza en Cristo, yo te recuerdo hoy con amor, pero con firmeza, querido amigo, que si te vas, si te arriesgas, si intentas agradar a Dios por medio de tus obras, creo que es bueno que yo te advierta que tienes que permanecer en obediencia continua todos los días de tu vida. Y eso que no te estoy asustando ni te estoy desanimando, recordándote que hasta hoy no lo has hecho. Pero supón que hasta hoy lo hayas hecho. Así que si quieres tener esa concepción de que tú puedes agradar a Dios por medio de lo que tú haces, te recuerdo que de hoy en adelante no le puedes fallar a Dios en nada y tienes que serle obediente en todo hasta el día de tu muerte. Pero la ley dice, la palabra dice, fíjense: maldito todo aquel que no permaneciere. Ya lo vimos, la ley demanda un cumplimiento continuo, pero dice: en todas las cosas. La ley demanda un cumplimiento pleno, no un cumplimiento mediocre como el que nosotros estamos acostumbrados. Lo que te quiero, o lo que la palabra te quiere decir es: si tú decides no venir a Cristo y no poner tu confianza en Él, si tú estás encontrando una vida satisfactoria en el pecado, y si tú por el contrario quieres intentar agradar a Dios por medio de lo que tú haces, yo te digo hoy que tienes que obedecer a Dios sin parar de hoy en adelante. Pero te digo que la palabra te llama maldito
si no solamente no le agradas de continuo, sino si no le agradas en todas las cosas. Por eso dice la palabra en todas las cosas, no en algunas, en todas. Yo creo, amigo, si usted me permite hablarle de una manera correcta, yo creo que uno no necesita ser muy inteligente para comprender que es imposible agradar a Dios por medio de la sujeción perfecta a la ley. Imposible. Ahora, la ley no solamente demanda cumplimiento continuo, la ley no solamente demanda cumplimiento pleno, sino que la ley demanda un cumplimiento objetivo. ¿Qué significa eso? Amados, en este contexto latinoamericano en el que nos encontramos, todos son buenas intenciones. Usted no lo hizo. Pero yo tenía una buena intención. Listo, no hay problema. No, la ley no admite subjetividad, la ley no admite buenas intenciones, dice la palabra del Señor, miren ustedes, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. No es tener la intención de hacerlas, es hacerlas. Cosa tremenda es. En un mero versículo, miren la riqueza que hay. Así que si usted persiste en agradar a Dios con sus obras, yo le recuerdo que la ley demanda, la ley no le está rogando, la ley no le está sugiriendo, la ley no le está pidiendo limosna, la ley le está ordenando obediencia, obediencia continua, perfecta y obediencia de obras. ¿No fue suficiente? Bueno, el segundo punto nosotros consideraremos es la ley maldice. En otras palabras, la ley abriga con maldición a todo aquel que se acerca a ella con la esperanza de ser justificado. Y vamos a leer el mismo versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. Todos. Y el mensaje de este versículo, amigos, es fuerte y claro. Todos los que dependen, es decir, todas las personas que no quieren dejar de hacer algo o de usar algo, todos los que insisten en la posibilidad de obedecer la ley para justicia, son malditos, están bajo maldición. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque están dependiendo de algo que condena. De ahí las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas: Gálatas insensatos, Gálatas necios. ¡Qué gran necedad! Cuando nosotros tenemos a Cristo y tenemos el glorioso evangelio cuya esencia es ese bendito Salvador, qué gran necedad es ver a Cristo con nuestros ojos de la fe, si lo podemos ver y decir: no, yo prefiero obedecer, yo prefiero ganarme el mérito, yo prefiero estar en buena estima delante del Señor. O bueno, como lo cantábamos ahora en el himno, ni para un lado ni para el otro, voy a confiar en Cristo, pero de seguro tengo que hacer lo bueno para que Él me justifique. Querido amigo, la ley maldice, y es maldición y es necedad depender de algo que te está condenando. Qué gran maldición es no depender de Cristo, quien es el único que puede liberarte. Pero mis amigos, si ustedes ven bien este versículo 10, aquí en 2 oportunidades se nos habla de que la persona que depende de la ley es maldita. Espero no sonar negativo, porque esa no es mi intención. Quiero que usted vea la fortaleza del estilo que utiliza el apóstol Pablo. Nos llama malditos 2 veces. Primero, malditos los que se acercan a la ley y buscan refugio en ella. Pero también dice, segunda parte, maldito todo aquel que no permanece en las cosas. Así que, querido amigo, no se engañe. Porque la ley demanda, la ley maldice, y llegamos al punto: la ley nunca te va a justificar. En otras palabras, en el día del juicio nunca le vas a poder decir a tu Creador:
cuando estés enfrente rindiendo cuentas de todo lo que has hecho, de todo lo que has pensado y de todo lo que has dicho. Nunca vas a poder decirle: Señor, tu bendita ley moral, yo la tuve, yo la abracé, yo la intenté cumplir, y aunque no la cumplí a la perfección, Señor, yo hice lo que más pude. No va a proceder ese argumento delante de un Dios que nos advirtió, o que le advirtió a la raza humana por miles de años: nadie es justificado por las obras de la ley. La ley no justifica entonces. Versículo número 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No expandiré este maravilloso versículo en su plenitud. Por ahora solo quiero preguntarle: ¿qué es lo mejor para su alma? ¿Abrazar la ley? ¿Comprometerse con algo que usted no va a cumplir? ¿Con algo que no puede cumplir? ¿Con el estándar infinito del Dios vivo? ¿Eso es lo mejor? ¿Será lo mejor para su alma continuar haciendo obras en la carne para tratar de agradar a un Dios que es espíritu? ¿Acaso eso es lo mejor? Amigo, lo mejor para usted es que no se intente justificar, es decir, no se declare inocente delante de un Dios que lo tiene como culpable si usted no ha puesto la confianza en Cristo. Porque déjeme decirle, la culpabilidad, el veredicto, el dictamen de culpable no lo imparte Dios en el día del juicio. Nosotros en este momento llevamos un estado judicial, cada uno de nosotros. Las personas que no han confiado en Cristo son malditas. Las personas que han confiado por la gracia del Señor en Cristo son benditas de Dios. Las personas que no han confiado en Cristo, hombre, sus obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y las personas que han confiado en Cristo, sus obras son aceptas, porque para eso fueron escogidos desde antes de la fundación del universo, me dice la palabra. No se justifique, no se declare inocente, justo, sin culpa delante de Dios si usted no ha confiado en Cristo. ¿Por qué? Bueno, la palabra lo dice. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué es lo mejor para su alma, amigo? En virtud de este versículo 11, en virtud de esta clara advertencia de que ni usted, ni su mamá, ni nadie se puede justificar para con Dios, ¿qué es lo mejor? Amigo, lo mejor para su alma es rendirse a los pies del juez pidiendo clemencia. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Quien confía en Cristo por la fe vivirá. Ahora la pregunta es: ¿te ha dado Dios la fe para creer en Cristo? Yo te invito a que te presentes ahora delante de Dios, para que le pidas la fe, para abrazar las promesas del Evangelio, para descargar ese pecado al pie de la cruz. Yo le ruego al Señor que te conceda el discernimiento y la certeza inequívoca de que Él te ha dado la fe, si ese es el caso. Ahora, si tú preguntas: ¿cómo sé yo si tengo la fe para creer? Cuando una persona tiene la fe salvadora, es decir, la fe que Dios le concede a aquella persona a quien regenera para que a la postre confíe en Cristo, esta persona tiene la convicción de que no puede agradar a Dios en sus fuerzas. Esta persona tiene la convicción, queridos amigos, de que si Dios no hace algo por él, está perdido. Esta persona tiene la certeza inequívoca de que Dios de hecho ha hecho algo por él y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario y apacigüe la ira de Dios que se deben por sus pecados. Si tú tienes una fe salvadora, crees de manera inequívoca que en la cruz del Calvario Dios descargó toda su ira por tu causa. Si tú tienes una fe salvadora, es decir, una fe de autoría divina, vas a confiar en Cristo y vas a confiar que Él aplacó la ira de Dios y que Él fue tu sustituto en la cruz y que Él fue el pago que la ley pedía por la desobediencia. Esa es la fe salvadora.
La fe salvadora es la certeza de que Cristo y solo Cristo te puede justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley que tú has violado hasta el día de hoy. Así que tienes ese tipo de fe. Bueno, ven a Cristo. Ven pronto a Cristo, porque en las obras no vas a tener salvación. ¿Crees que Cristo es tu sustituto? ¿Crees que Él murió por ti en la cruz? ¿Crees que Él pagó el precio? Entonces ven pronto y declara tu pecado delante de Dios y acércate delante de Dios y reclama las promesas del Evangelio y di: Señor, reconozco que merezco tu rigor, reconozco que merezco tu castigo, reconozco que no te puedo obedecer para justificación, pero tú prometiste, Señor, que todo aquel que crea en ti, que todo aquel que ponga sus esperanzas en tu Hijo Jesucristo, tú lo justificarías, porque eso dice tu palabra. Oh amigo, no te cuesta nada. Intenta cumplir la ley de Dios. Ahí está, inténtalo si puedes. Pero yo te llamo, no seas necio, porque la palabra te dice que por la ley, versículo 11, nadie se justifica para con Dios. Y lo que dice la palabra en este versículo, querido amigo, es: quien confía en Cristo por la fe vivirá, pero quien no confía en Cristo morirá por la maldición de la ley. Quien confía en Cristo por la fe será justificado, pero quien no confía en Cristo por la ley será condenado. Y yo quiero preguntarte, ¿vas a persistir en creer que las buenas obras te pueden salvar? Si vas a continuar dependiendo de las obras de la ley para justificación, recuerda algo solamente: la ley te demanda, no te ruega. La ley te maldice, no te bendice. La ley te mata, no te da vida. Pero quizás alguno de ustedes pueda decir: la ley es mala y es injusta. Y yo te digo a ti, querido amigo, la ley es justa. El injusto, el que quiere pervertir la justicia de Dios, quizás eres tú, que quieres recibir salvación sin recibir castigo. La ley de Dios es justa. Haz esto y vivirás. Hazlo y vivirás. Cumple la ley y vive. Eso dice la palabra. Hazlo y vives. Trata de hacerlo. Es lo que dice el Señor. Trata de hacerlo y vivirás. Oh, bendita el alma que por la gracia del Señor entiende que no puede. Bendito el día en el que llega y se humilla delante del Señor y dice: no te puedo agradar con mis obras, pero hubo una obra, Dios, en la cual tú te agradaste, y yo pongo mi esperanza en quien murió en la cruz del Calvario y quien sació la ira que yo merecía. Tú, Señor Jesús, me reemplazaste. Oh Señor Dios, perdóname, no por los méritos de mis obras, porque son nada. Perdóname por los méritos de mi Señor Jesucristo, quien es Dios como tú eres Dios. Así que la ley es justa y la ley es perfecta. El imperfecto eres tú, que quizás no la puede cumplir. Eso no es culpa de Dios, ¿o sí? ¿No? La ley es justa, la ley es perfecta, la ley es buena. El malo eres tú, que aborrece la ley del Señor, que siempre está violando los decretos del Señor. Ahora la pregunta es: ¿qué haremos entonces? Amados, meditemos en los dos versículos que nos quedan. Versículo número 13. Cristo, hermoso versículo, nos redimió de la maldición de la ley. Cristo fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿A quiénes les está hablando Pablo? Bueno, por supuesto a los Gálatas, quienes habían creído en Cristo. ¿Qué les dice Pablo? Bueno, que ellos eran malditos, que la ley los tenía esclavizados, pero por la gracia del Señor, de la misma manera como tienes el privilegio de escuchar hoy el Evangelio, aquellas iglesias en la región de Galacia escucharon el Evangelio y, estando en maldición y estando esclavizados del pecado, escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio, confiaron en Cristo, en lo que Cristo había hecho.
Oh amados, y sobra que les diga qué hizo el Señor. Esto fue lo que hizo Cristo por ellos. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo redime Cristo? ¿Qué es redimir? La idea de redención es la idea del pago de un precio, del pago de un rescate de un esclavo. ¿Cómo nos redimió Cristo? Bueno, pagando el rescate del prisionero. El prisionero estaba bajo maldición. El prisionero no puede librarse de esa maldición. El prisionero no puede bendecirse a sí mismo. Y quizás ese prisionero es usted. Pero bendito el Señor, como dice la palabra, bendito Cristo, quien por nosotros fue hecho maldición. Bendito Cristo, quien habiendo obedecido la ley, murió por quienes la desobedecieron y se arrepintieron de haberla desobedecido. Bendito este Salvador, quien pagó el rescate del alma prisionera, porque entre todas cosas es el único que tiene y puede con qué pagar el precio caro que vale tu alma. Bendito Cristo, que fue colgado en el madero. Y con esto termino. A ese madero Cristo subió con tus maldiciones. En ese madero Cristo pagó por tus maldiciones. ¿Ven el punto? A el madero Cristo subió con tus maldiciones. ¿Puedes creer eso? Bienaventurado el que lo crea. Y en ese madero Cristo sufrió y pagó el precio de tus maldiciones. Pero ¿saben qué es lo más glorioso, mis amados? En ese madero murió el Redentor para que tú no recibieses maldiciones, sino, versículo 14, para que habiendo muerto en ese madero, en Cristo Jesús, las bendiciones de Abraham los alcanzasen. Para eso murió Cristo en el madero. Bendita el alma que puede creer en estas verdades, que se puede apropiar de estas verdades. Quiera el Señor despertar los corazones que hoy duermen. Quiera el Señor redarguir en lo más profundo del alma quienes creen que se pueden acercar a Dios por medio de lo que hagan. Quiera el Señor convertir tu corazón de piedra en corazón de carne. Vamos a orar.